recurso, bien sea monetario, bien sea monetario, bien sea personal, bien sea material o inmaterial, todos los recursos que incorporamos para realizar el proyecto o para poder llevar a cabo ese proyecto es un insumo que también se llaman inputs. Las actividades son todas las tareas en las que podemos desglosar ese proyecto y que son necesarias también para que ese proyecto se pueda llevar a cabo. Los resultados cuantitativos o resultados operativos de los que ha hablado Raúl previamente, que también vamos a llamar outputs, estos son los resultados que genera el proyecto como consecuencia de esas actividades, pero son resultados consecuencia de la operación y que vamos a poder cuantificar. El ejemplo que ha puesto él antes ha sido el número de personas que que estáis realizando este curso. Bien, pues los resultados de este curso, mejor dicho, los outputs, resultados cuantitativos o resultados operativos, vamos a utilizar cualquiera de estas expresiones indistintamente. Bien, pues los resultados cuantitativos sería número de personas que ha realizado este curso. Ahora bien, otra cosa muy diferente son los cambios, los resultados de cambio, las modificaciones, los outcomes que también llamamos, que son qué cambios genera el proyecto social. Entonces, es una cosa muy diferente medir en términos cuantitativos, en términos operativos, a medir en términos de cambio, resultados de cambio. Estos resultados de cambio son los que a nosotros nos interesan, pero claro, para poder llegar a los resultados de cambio, previamente tenemos que haber sido capaces de identificar las actividades, los resultados cuantitativos que generan estas actividades y cómo estos resultados cuantitativos generan resultados de cambio. Un ejemplo que a mí me gusta siempre poner es, si nosotros ponemos en marcha, nosotros tenemos identificada una población de jóvenes en riesgo de exclusión y decidimos poner en marcha un curso para formarlos en temas informáticos, nuestro resultado operativo, vamos a suponer que nosotros partimos de 25 jóvenes. De esos 25 jóvenes terminan el curso 18. Pues esos 18 serían nuestros resultados cuantitativos, nuestros outputs. 18 jóvenes en riesgo de exclusión que han realizado el curso de informática. Ahora bien, como consecuencia de este curso, estos jóvenes van a experimentar cambios y no solamente estos jóvenes, sino que, aparte de los jóvenes, sus familias también van a experimentar cambios. Su barrio. Es decir, gracias a haber terminado el curso, esta terminación del curso va a generar unos cambios, que esos cambios, tanto positivos como negativos, son los que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de calcular o a la hora de gestionar el impacto social o el valor social a través de la metodología SROI. Bien, pero no solamente nos vamos a quedar en estos resultados de cambio, sino que tenemos de estos resultados de cambio quitar aquella parte del cambio que no sea consecuencia directa de nuestro proyecto. ¿Para qué? Para llegar al impacto social. El impacto social es realmente la parte de cambio social que nosotros vamos a generar con nuestro proyecto. Una vez que hemos descontado unas partes en términos porcentuales que no son consecuencia directamente del proyecto que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, tendríamos que quitar de ese resultado de cambio la parte correspondiente a desplazamiento, la parte correspondiente a peso muerto, la parte correspondiente a atribución y la parte correspondiente a detrimento, que ya lo veremos más adelante qué queremos decir con cada uno de estos. Una vez que hemos quitado estas partes, nos quedaríamos con el impacto puro, por llamarlo de alguna manera, que nosotros, el impacto social puro que generamos con nuestro proyecto o con las distintas actividades de nuestro proyecto en cada una de las personas o partes en las que nuestro proyecto influye o incide.
Bien, a la hora de desarrollar la metodología ROI hay una serie de principios que son los principios fundamentales, que son principios que tenéis que tener siempre en cuenta. Parecen muy obvios, pero son fundamentales. A la hora de medir o de gestionar el valor social o el impacto social con esta metodología, es muy importante no perder de vista todos estos principios que son los principios que impregnan la metodología y que dotan de sentido al SROI. El primero de todos, además es que es muy curioso porque es que todos los principios tienen sentido relacionándose los unos con los otros. Es decir, que no es como otras metodologías que te encuentras con principios que pueden tener sentido de manera individual, sino que todos ellos forman un conjunto compacto que dota de significado y de sentido a la metodología en sí. Bien, el primero de todos es involucrar a los grupos de interés o los stakeholders. Los grupos de interés son todas las personas o todos los agentes, vamos a dejarlo, todos los agentes a los que el proyecto les influye o que pueden influir en el proyecto. Sean beneficiarios o no sean beneficiarios. Cuando desarrollamos un proyecto social, nosotros ejercemos impacto en un montón de agentes, sean agentes personales o también puede ser el medio ambiente. Entonces, todos estos, o agentes institucionales, todos estos son los grupos de interés. Entonces, ¿qué queremos decir con involucrar a los grupos de interés? Queremos decir que a la hora de desarrollar la metodología tenemos que incorporar en su desarrollo lo que los grupos de interés experimentan. Entonces, cuando desarrollamos la metodología tenemos que consultar cuál es el efecto que está ejerciendo nuestro proyecto en cada uno de estos grupos de interés, para que ellos nos cuenten si los cambios que nosotros percibimos son reales o no son reales. Es decir, no podemos desarrollar un ROI solamente teniendo en cuenta lo que nosotros percibimos, sino que nos tienen que contar los grupos de interés lo que ellos están experimentando con el proyecto. Y esto que nos cuenta, estos resultados son los que nosotros vamos a incorporar en la medición y en la gestión. Cuando hablamos de los grupos de interés, os he dicho antes que no solamente estamos hablando de los beneficiarios, también, por ejemplo, los inversores nos tienen que contar cómo ellos están experimentando los resultados, cómo no, es decir, todos aquellos a los que el proyecto les influye o que influyen en el proyecto. El segundo, entender qué cambia y cómo. Si os fijáis, está íntimamente relacionado con el tema anterior. Nosotros tenemos, cuando elaboramos una teoría del cambio, tenemos que presentar esa teoría de cambio, que es uno de los pasos del ROI, tenemos que presentar esos cambios que pensamos que vamos a realizar o que si estamos desarrollando la metodología ex post, que sabemos que hemos realizado, y tenemos que representarlo y tenemos que sustentarlo. Es decir, no podemos ponerlos porque sí, sino que tenemos que saber a ciencia cierta que nosotros hemos realizado o que nuestro proyecto ha realizado ese cambio y cómo se ha producido ese cambio. Es decir, cómo las actividades que ha desarrollado nuestro proyecto han generado esos cambios y también por qué. El tercero de los principios es valorar lo importante. ¿Qué queremos decir esto? ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que en la metodología nosotros tenemos que incorporar aquello que es importante, que realmente es necesario incorporar
a la medición o a la gestión no solamente aquellas variables o aquellos valores que nos vengan bien o no tener en cuenta una serie de valores porque no sabemos cómo medirlos. No, no, tenemos que incorporarlo todo. Habrá algunos de los cambios que sea más fácil medir, habrá algunos de los cambios que no sea tan fácil o que tengamos que utilizar unas proxies y tendremos que justificar por qué estamos utilizando esas proxies, aunque no sean las que más se ajusten a la medición, pero siempre tenemos que valorar aquello que es importante para nuestro proyecto. Si os fijáis, todo lo que estamos diciendo tiene sentido, es decir, hablamos de involucrar a los grupos de interés que son los que nos van a dar esa retroalimentación, ese feedback sobre nuestro proyecto. Esto va a conseguir que nosotros entendamos qué está cambiando y cómo está cambiando. Además, vamos a incluir aquello que es realmente importante para el desarrollo del proyecto. Incluir información y evidencia sustanciales. ¿Qué queremos decir esto? Queremos decir que tenemos en nuestra medición, en nuestra gestión, en nuestra memoria ROI, nosotros tenemos que incluir todo aquello que sea necesario para explicar lo que nosotros estamos haciendo. Incluir cualquier tema, cualquier explicación que se necesite para que quede claro lo que hemos hecho y aparte, y por qué hemos valorado unas cosas de una manera y no de otras. Atribuir justamente, seguimos con lo mismo, en este caso estamos hablando de destinar el valor que se crea de una manera justa, de una manera imparcial, no quedarnos con más valor o asignar más valor a nuestro proyecto que el que le corresponde, sino que tenemos que tener en cuenta qué parte de ese valor, qué parte de esos resultados de cambio han sido generados por nuestro proyecto y qué parte no. Tenemos que identificar si realmente parte de ese valor es consecuencia de la actividad de otros agentes, qué parte de ese valor estamos creando realmente nosotros o qué parte ya había sido previamente creado. Asignar, es decir, estamos hablando de asignar de una manera justa y de una manera cierta el valor que se está generando con nuestro proyecto. Ser transparente, exactamente igual. Se trata de reflejar todo lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, por qué hemos elegido unos criterios, por qué no hemos elegido otros. Enseñar las tripas de nuestro proyecto y de nuestra medición. Y por último, verificar el resultado. Cuando hablamos de verificar el resultado, en teoría, debía ser que estamos hablando de que otros agentes, otras personas, otras partes reciban la información de nuestra medición y nos proporcionen una retroalimentación para ver si realmente esto que nosotros ponemos en nuestra memoria ROI es cierta, se ajusta a la realidad o no. No queremos decir con eso de emplear a una especie de auditor, no, nos basta con que una vez que hemos terminado la memoria, aquellos grupos de interés que han participado en el proyecto puedan verificar si realmente esas cosas que nosotros contamos, esas mediciones, esos resultados que nosotros estamos consignando en la memoria y esa forma de valorarlos se ajusta o no se ajusta a la realidad. Bien, y bueno, esto es lo que os queríamos contar hoy, porque ya luego pasaríamos a los distintos pasos, porque una vez que tenemos esto medianamente claro, ya empezaríamos con la metodología propiamente dicha, que esta metodología sigue una serie de pasos para desarrollar la medición y eso ya empezaríamos el próximo día. Yo no sé si quieres decir algo, Raúl, o si queréis que empecemos con las preguntas, lo que queráis. Voy a salir de aquí. Bueno, veamos primero preguntas sobre esto y luego ya me paso a ver los 10, hacer el dibujo general y poner ya la faena que tenemos que resolver de aquí a la semana que viene.
pero veamos primero si hay alguna cuestión. Vale. Voy a ver si soy capaz. Vale, ya estoy aquí otra vez. Bueno. Lo dicho, si tenéis alguna duda o alguna pregunta. David. Dime, David. Hola, yo tenía una pregunta. En esta parte final que estabas comentando sobre, me ha parecido muy interesante la parte del valor, del valor de lo importante. Yo en el pasado, cuando he hecho en algún estudio de impacto económico, etcétera, he utilizado referencias tipo las tablas de input-output, pero tienen un sesgo muy vinculado a economía, ¿no? Muy vinculado a estos aspectos. Vamos a ver durante el curso algunas referencias parecidas a este tipo de tablas para poder protocolizar la forma de valorar los impactos, etcétera. ¿O hay algo que hayáis utilizado en el pasado que sea de este tipo? Estás hablando de, vamos a ver, cuando hablamos de las tablas input-output, esas tablas las puedes utilizar para lo que tú quieras, porque realmente estamos hablando de los recursos que nosotros asignamos a un proyecto y los resultados cuantitativos que se producen en un proyecto. Lo que ocurre es que cuando nosotros analizamos un proyecto solamente en términos financieros, hablamos de resultados que tengan algún tipo de valor financiero. En este caso, estamos hablando de resultados de cambio, pero nos vamos a centrar en los resultados de cambio social. Cómo cambian las vidas o las situaciones de las personas. También podemos incorporar, ya veremos cuando tratemos el caso práctico, que, hombre, si mejora la situación económica de una persona con un proyecto que has puesto en marcha, pues eso es una mejora económica que también va a redundar en una mejora social, en caso de una persona que está en riesgo de exclusión. En el ejemplo que os ponía yo antes de los jóvenes en riesgo de exclusión social, si estos jóvenes que no tienen ningún tipo de medio de medio por el que ganarse la vida, les incorporamos a unas clases donde aprenden a ganarse la vida a través de, pues eso, reparando ordenadores o desarrollando aplicaciones, y eso lo que les hace es encontrar un trabajo. Ese trabajo les genera una mejora económica. Bueno, pues eso se van produciendo unos cambios que pueden ser de tipo económico, pero esos cambios de tipo económico también generan a su vez cambios de tipo social o mejoras de tipo social o impactos de tipo social. No sé si te contesta de lo que me querías... Sí, está claro. Sí. Vale, está claro. Vale. Bueno, pues ahora soy yo de nuevo el que va a compartir su pantalla. Sí. El programita me deja. A ver. Ok. Se me está oponiendo. Dejadme que entre y salga, que esto es cuestión de segundos. Enrique, ¿querías hablar? Sí, ahora ya me deja. Es que, pero espera, que quería Enrique hablar. Yo no sé... vale. No, ¿he dicho algo? Sí, has levantado la mano. Ah, no, pues no, ha sido un error, no quería decir vale. nada. Bueno, pues os pongo ahora aquí qué es lo que vamos a hacer en todas estas semanas que nos vienen por delante. Estos son los 10 pasos del Leroy
y vamos a distribuirlos en las 5 semanas que tenemos. Eso lo tenéis todo en el Trello distribuido con la fecha. Os sitúo. Lo primero que haremos será determinar el alcance del ROI. Todas y cada una de las piezas o de los pasos van a tener primero una presentación metodológica, qué es lo que hay que hacer para determinar en este caso el alcance, qué es el alcance. Una vez aclaremos esa propuesta metodológica, lo que haremos es, aportar también sobre ese terreno en concreto una visión muy pragmática, muy de cuando ya te pones a medir, cuando ya estamos en ello, qué te puedes encontrar haciendo esto, qué tipo de problemas, cómo se pueden resolver, un poco, la reflexión desde la experiencia para acabar haciendo la propuesta de que desarrolléis vosotros, en este caso, el alcance de la medición de ROI del proyecto que os comentaba antes. Por lo tanto, primero vamos a hacer ese alcance. Evidentemente no voy a poner a explicaros ahora cuáles son las partes, pero ese alcance sí que os adelanto que lo que nos va es a determinar, ¿no? Hacer el marco de trabajo de la medición. Lo siguiente que haremos es ver todos esos grupos de interés que nos comentaba Marta, que se sienten o están afectados o afectan al proyecto. Y ahí, iremos a intentar identificarlos todos y luego trabajaremos con los que tengamos que trabajar. Conocidos los grupos de interés, nos meteremos en la teoría del cambio, veremos a ver para cada uno de esos grupos de interés cuál es su teoría del cambio y qué es lo que les sucede. Y andaremos en ese momento buscando que tenemos que encontrar los resultados de cambio que tenemos que medir. Y ahí se vuelve imprescindible el mapa de cambio. Teniendo el mapa de cambio por cada uno de los grupos de interés, tendremos que explicar esos cambios, esos resultados de cambio que hemos identificado, y para explicarlo habrá que elaborar indicadores. Ir pensando ahora en esa hoja de cálculo que os he enseñado antes. Si nos metemos en la hoja de cálculo, pues claro, cada grupo de interés puede tener determinados, vamos a poner, me invento, 4 resultados de cambio. Cada resultado de cambio puede tener 1, 2, 3 indicadores. Estos son filas que se van multiplicando y que en la hoja de cálculo será muy fácil decir insertar línea y en el papel pues puede ser un bacalao. Pero ir viendo ese proceso, o sea, conforme os voy contando las partes, se me va abriendo la hoja de cálculo, porque ahora yo tendré X resultados de cambio de cada grupo de interés, que además tendrá 1, 2, 3, 4 indicadores los que me salgan. Esos indicadores, muchos de ellos vendrán monetizados ya. Antes ponía el ejemplo de las presiones. Bueno, pues evidentemente, si el señor contemplaba que con los 50.000 euros lo tenía ya monetizado, pues ya venía en euros. No tenemos que hacer nada. ¿Que no vienen en euros? Nos vamos al siguiente paso. Hay que monetizar. Entonces aquí lo que haremos es convertir todos los indicadores que no estaban ya monetizados en euros. Ya está todo monetizado y por lo tanto nos queda lo que es la depuración del resultado, ¿no? O separar el impacto del conjunto del valor social o medioambiental creado. Digamos que en el paso 5 hemos hecho la foto de todo esto es lo que se genera, y en el paso 6 lo que hacemos es de todo esto que se genera, esto es mío. Esto es lo que he hecho yo. Del paso 6 nos iremos al 7 porque tenemos, como nos ha enseñado Marta, tenemos una fracción, con lo cual tenemos que también conocer los insumos, inputs o recursos aplicados en el proyecto. Y estos podrán ser también ya monetarios, que lo serán en muchas ocasiones, o podrán no serlo.
pero bueno, imaginaros con la habilidad y destreza que tendréis de haber monetizado todos los resultados de cambio, pues a lo mejor monetizar 2 o 3 insumos, pues ya sois profesionales de la materia, ya eso no hace mella. El siguiente paso que haremos será calcular el valor presente. También Marta ha explicado que necesitamos traer a unidades homogéneas. Esto no tiene ningún secreto. Es más, bueno, pues las hojas de cálculo saben hacerlo casi solo. Pero nosotros lo que sí que necesitamos es bueno, pues ponernos a trabajar en esa homogeneidad para poder llegar al paso 9, que es calcular el ratio. Y de ahí irnos al reporte, validación y seguimiento. Bueno, pues esto que son los 10 pasos son los que tenemos distribuidos aquí en yo no puedo hacer la 4 sin la 3, pero a la vez toda la metodología tiene un carácter muy iterativo, que puedo hacer algo que en el desarrollo de la medición llego al paso 5, identifico que en el paso 1 dije que iba a hacer esto, la A, y en vez de la A quiero hacer la C. Bueno, pues vuelvo para atrás, cambio la A por la C. ¿Y dónde podría tener el mayor problema? Pues hombre, el mayor problema lo podría tener en que se me desordena todo. Bienvenida de nuevo la hoja de cálculo, que se ordena solita y no nos da faena. Por lo tanto, bueno, pues la metodología lo permite y la operativa, pues si nos la facilitamos, pues miel sobre hojuelas, nosotros tendremos entonces ese carácter iterativo que nos llegará hasta el final, hasta el último momento. Vamos a estar haciendo, bueno, pues contrapropuestas, intentemos que las menos posibles, pero podemos hacerlas, podemos mejorar nuestra medición con la información que hemos ido elaborando en el camino. Y el otro elemento... Bueno, el otro no, hay dos. El otro elemento que os quería comentar es el de la racionalidad económica. Es decir, todo esto, incluso bueno, pues ese carácter iterativo, lo podemos llevar a el límite que queramos. Y me explico. Yo puedo estar haciendo el estudio sobre mogollón de grupos de interés, de la magnitud que sea, aunque Marta nos decía, tiene que estar todo lo importante no es tiene que estar cualquier cosa que se me cruce por el camino. ¿Dónde voy a poner los límites? Pues los voy a poner en la racionalidad económica. Yo no me puedo gastar en una medición más dinero de lo que voy a sacar como rendimiento de utilizar la misma. Y eso nos va a pasar continuamente en todo el proceso. Vais a estar tomando decisiones en el alcance, en los grupos de interés, en los indicadores, en los proxies, y cojo este, cojo aquel, por esto, por aquello. Bueno, cada una de esas decisiones os va a llevar a unas consecuencias, entre otras cosas, de trabajo. Y por lo tanto, la racionalidad económica va a ser un elemento que vais a tener que tener esa balanza en las manos continuamente. Decir, vale, esto sería perfecto si metiera esta pieza, pero meter esa pieza significa, y el significar no nos lo tomemos a broma. Una de las primeras mediciones con las que colaboramos fue en México, en Sierra Gorda, que se decidió hacer una medición ex post, de estas de justificar, pero se les ocurrió al final. Y entonces la información que necesitaban para hacer la medición estaba esparcida por el proyecto. Un proyecto gigantesco. Bueno, pues solamente la dimensión territorial de su afección pues era como toda Andalucía, es la reserva de la biosfera de Sierra Gorda, y
la recopilación de la información les costó $1 millón. Entonces, claro, gastarte $1 millón en recoger la información que no habías recogido, la racionalidad económica me lleva a pensar que te vas a forrar con el resultado de la medición, porque si no, dime qué estás haciendo. Bueno, pues esto, que es un caso real y que parece que es llevarlo al extremo, os lo vais a encontrar en cada uno de los momentos y os va a ir llevando a tomar decisiones que me voy a la última pieza que quería comentaros como genérica, que es el de la transparencia, porque esas decisiones las tenéis que ir reflejando en una memoria. Entonces, durante todas las etapas que vamos a ver, os vais a cansar de escucharnos decir, y esto se va a la memoria. ¿Y por qué se va a la memoria? Porque si yo decido utilizar un indicador en vez de otro, un proxy en vez de otro, este grupo de interés no lo cojo, tendré que explicar por qué hago esas cosas. ¿Y por qué lo tengo que explicar? Porque el lector, mi interlocutor, aquel destinatario de mi medición, no quiere solo un número, sino que quiere saber ese número qué significa y qué tiene detrás. Por lo tanto, la transparencia en el ROI como metodología significa que las decisiones que yo voy a ir tomando van a ser reflejadas en la memoria, de forma que en el mejor de los casos me puedo encontrar con que alguien anule una partida porque le parece que lo que hemos hecho no tocaba, o incluso que haya alguien que cierre la memoria y considere que todo lo que le estáis ofertando es un full de Estambul, porque es que os habéis dejado todos los grupos de interés negativos fuera. Y entonces ya solo con esa acción elimino la medición y no la cuento. Entonces, ¿dónde veo eso? Lo veo en la memoria. Entonces, esas son 3 características que creo que es interesante que tengáis en cuenta, que desde el primer momento y el próximo día cuando empecemos con el alcance ya vamos a estar ahí, vais a estar tomando decisiones. Y esas decisiones tienen que estar motivadas y explicadas. Y tendrán que ir a la memoria y tendrán que tener una racionalidad económica detrás, porque deberemos de autojustificarnos también cuál es el rendimiento del esfuerzo como para que tenga sentido y, bueno, pues ir preparando que todo el desarrollo esté lo más claro y ordenado posible, por si tenemos que hacer iteraciones, por si tenemos que volver atrás y donde dije que iba a meter 5 grupos de interés, luego digo que 3, o al revés, donde dije que 3 voy a meter 5, porque en el camino lo que he descubierto es que me había equivocado y que me estoy dejando una parte sustancial del resultado. Estas son las claves que quería comentaros y, por lo tanto, nos vamos ya directamente, bueno, salvo que alguien quiera comentar algo. No sé si esto último que os he dejado os provoca alguna duda. La verdad es que en la praxis las provoca. Supongo que en la definición está muy claro, pero cuando os pongáis a decidir sí o no, eso será otra película. No veo a nadie, por lo tanto, me voy ya bueno, no, aquí hay una mano, Francisca. Sí, no, yo solo te quería decir que espero que en la praxis se me despeje un poco la nube, porque ahora mismo estoy como muy confundida, pero espero que con la práctica... Que les dijimos y que lo hacemos siempre cuando estamos hablando de 16 horas, es que nadie se vaya de aquí pensando no he entendido nada porque no sé medir. Y vuelvo a hacer una comparación con el mundo de la contabilidad, como hacía antes comentando con la pregunta de Marta. Contabilidad es algo que no es especialmente complejo,
pero eso de ponerte a contabilizar en 2 días, pues va a ser que no, que hay que echarle más ganas y más tiempo. Entonces, llegar a ser una persona que técnicamente domine la metodología, pues hay que currárselo. ¿Qué es lo que se hacía en ese de las 16 horas? Enseñar, poner los focos en cómo se hace cada paso. Pero evidentemente es como si te digo, la cuenta 630 es esto y se contabiliza en el activo por aquí y en el pasivo por aquí. Bueno, hasta que no te pongas a hacer a contabilizar tú y le metas práctica al asunto, difícilmente puedes decir que sabes contabilidad. Pues aquí te va a pasar algo similar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que vamos a tener ahora? Que en cada una de las tardes viviréis lo que vivieron en la sala, pero luego os llevaréis durante la semana lo que hacíamos como botón de muestra, pues a lo mejor cogíamos solo un grupo de interés con 2 resultados de cambio para hacer los indicadores. Y entonces la práctica que se hacía era muy reducida, muy condensada. Ahora tenemos la oportunidad de, durante la semana, ir recogiendo los otros grupos de interés con sus otros resultados e ir creando todos los indicadores. Y entonces lo que hacemos es incrementar la práctica y hacer que esa práctica, como luego lleva un contraste por nuestra parte, bueno, pues afiance más. Y aún así, pues sí, tienes toda la razón. Es decir, de aquí uno saldrá para decir, y ahora voy a hacer una medición que me va a salir, pues así, como la primera contabilidad que hizo, que hubo alguien que la tuvo que supervisar. Pues sí, se aprende haciendo. Además, yo solamente añadir un comentario a lo que acaba de decir Raúl. Francisca, yo creo que también es complejo, claro, es que es complejo. La metodología es compleja y sobre todo medir intangibles, más que complejo, es casi imposible. Pero yo creo que lo que buscamos también es enseñaros una forma diferente de mirar a los proyectos, de mirar el desarrollo de los proyectos. No solamente tener en cuenta si están generando más dinero del que ingresan, sino contemplar todos los proyectos que se desarrollan a nuestro alrededor, entendiendo los cambios sociales que están generando o socioeconómicos que están generando. Y no solo eso, sino no solamente la forma de mirar o el marco o la perspectiva, sino también entender que para gestionar cualquier tipo de proyecto, incorporar la metodología ROI o plantear un proyecto social desde un mapa de cambio, ya eso te permite analizarlos o gestionarlos de otra manera. Que a lo mejor no tienes tan claro los proxies financieros, ya, pero puedes incorporar, o sea, a la hora de gestionar, puedes incorporar los grupos de interés para ver si realmente estás produciendo el cambio que tú crees que estás produciendo. Puedes marcar hitos o marcar hitos en cada una de las actividades para ver si realmente se cumple o no se cumple lo que tú prevés. Entonces, bueno, pues yo creo que aunque, y ya ha dicho Raúl, es que es poco tiempo para asimilar tanto, pero el entender esta metodología de manera diferente, o sea, esta metodología para interpretar los proyectos de manera diferente, a mí ya con eso, vamos, me doy con un canto en los dientes. Y luego, al revés, lo que ocurre también es que una vez has hecho la primera medición, resulta que te cambia la situación completamente. ¿Por qué? Tú ya sabes qué indicadores son los que has utilizado. Por lo tanto, para la siguiente, el tener la información ordenadita, pues es muy fácil porque ya sabes lo que vas a necesitar. Acabamos de reducir un gran problema, que es la accesibilidad de la información. Pero además ya sé también cuál de los indicadores ha tenido un mayor peso
y puedo seguir con mayor detalle aquellos que son más significativos y con menor esfuerzo otros. Quiero decir, va a haber un aprendizaje y una repetición del esquema que cambiará a la medida que lo depures, porque acabas diciendo, oye, que metí un par de indicadores que son muy mejorables, pues cámbialos. Pero cambiar los indicadores después de haber hecho toda la estructura de la medición, pues es un nada. Entonces, una vez nos metamos en esa rueda de ya tengo mi proyecto, trabajar sobre ese proyecto, su medición se vuelve sencillísimo. Y la experiencia de haberlo hecho en uno también te permite trasladarlo a los demás con más facilidad. Entonces, bueno, veamos también ese lado de a la vuelta a la esquina, vamos, la cosa se simplifica muchísimo. Vale. Asun. Sí, yo tengo una duda, porque entiendo que para utilizar esta herramienta, la empresa, entidad, bueno, de quien hablemos, administración, ya tiene que estar en funcionamiento, ¿no? Ya tiene que tener una información, o se puede partir de cero, ¿no? No sé, como nosotros trabajamos con emprendedores que están en fase muy, muy incipiente, con otros que ya están en ventas. O sea, necesitamos una base para poder empezar a implantar la herramienta. Bueno, la respuesta es muy fácil. ¿Necesitas una base para saber lo que vas a vender? ¿Cómo diseñas la empresa? ¿Cómo sabes lo que producirás? ¿Cuáles serán sus costes? Pues haces una previsión y la haces en función del mercado y te apoyas en herramientas diversas. Los hay que tienen hasta un estudio de mercado, los hay que no, los hay que hacen unos pronósticos desde líderes de opinión y pues igual que vas a construir todo eso y acabas haciendo una asunción de riesgos, pues vas a hacer lo mismo con el valor social y el ambiental. Es decir, ¿podrías tener toda la información? Ya, y también la podrías tener para la empresa. Pero cuando uno viene y te pide pues 20.000 euros de un plan de un estudio de mercado, pues empiezas diciendo, creo que no voy a hacer el estudio de mercado, creo que voy a sondear yo un poco. Pues aquí te va a pasar lo mismo, es decir, ¿hasta qué punto profundizas? Pues en función del proyecto que tengas en las manos y de lo importante que sea esa información. Pero tú puedes y debes hacer un pronóstico, o sea, una planificación, una ideación del proceso que motiva la creación de una empresa social. Si una empresa social no sabe o no le pone magnitud a su resultado social o ambiental, pues empieza muy débil su proceso como empresa social. A lo mejor debería ser solo empresa. Ya. Vale. Y luego se pueden establecer también como proyectos dentro de una gran empresa, o sea, como que la medición se empiece, ¿no? Porque de otras herramientas y tal, por una parte de la empresa, o siempre tiene que englobar a toda la empresa. Pues eso lo iremos viendo en la metodología. Sí que se puede y ahí nos encontraremos con temas de los de la racionalidad económica. Si yo te digo, quiero saber de mi cadena de producción este producto en concreto, claro, su viabilidad, tú me dirás, bueno, está muy claro, yo me voy a, como tengo una contabilidad analítica por costes, no tengo mucho problema, le tecleo a la maquinita y la maquinita me trae ya, pero como no tengas esa contabilidad así, te acabo de meter un marrón. Claro. Entonces, ¿cómo tienes la información? Pues en función de cómo tengas la información, la racionalidad económica me va a llevar a decir, mira, hazlo de toda la empresa hasta que mejores tu información como para poder hablar de un trozo. Vale, gracias. Y una cosa, en lo que has preguntado antes, Asun, yo es que recomendaría que cualquier persona que inicie un proyecto de emprendimiento social, primero empezara por lo menos con alguno de los pasos del ROI, antes de ponerlo en marcha. Porque, sí, lo hacemos, sí, lo trabajamos. Es que, aplicar la teoría del cambio ya implica plantearte el proyecto desde una perspectiva diferente. Claro. Y entender
las necesidades que tú quieres cubrir y si realmente las actividades que tú vas a poner en marcha o los resultados de cambio que prevés vayan a generar esas actividades cubran o satisfagan esa necesidad, pues ya te plantea el proyecto de otra manera. De hecho, en el curso que yo dirijo, en el que Raúl participa, una de las alumnas ha dado la vuelta al proyecto cuando se ha enfrentado con el módulo de medición y gestión del valor social. Y se ha dado cuenta de que lo que ella pretendía no servía para... Sí, yo se lo digo siempre a los emprendedores desde que empiezan. Digo, es que desde el principio tendréis que estar midiendo el impacto que generáis, si no, ¿cómo lo vais a saber, no? Es que es muy importante. Sí, está claro. Vale, gracias. Muy bien. Pues, a ver, que no tenga ninguna mano por ahí que no me haya percatado. No. Pues nos vamos de nuevo al Trello para ver lo que nos viene la semana que viene y planteamos ya, porque esta semana, igual que hoy era un día distinto, es decir, ya no hay más días de chapa, por decirlo clarito. El resto de los días, como os he dicho, habrá un momento teórico y hay mucho más espacio para hablar de praxis y para hacer. Por lo tanto, esta dinámica, hoy nos despedimos de ella, pero bueno, pues también el inicio de la siguiente es distinta porque no traemos la evaluación de errores porque aún no hemos empezado. Entonces, ¿por qué empezaremos la próxima? Lo que haremos es el primer periodo hablar del caso Albinea. Ya os lo he colgado, ya tenéis ahí en el Trello, a ver que os vuelva a compartir la pantalla. Permitir. Ya, bueno, aquí lo tenéis, caso Albinea, o sea, primera columna, en la tercera ficha tenéis ahí el documento. Y en este documento, para que nadie se nos asuste, creo que es un folio y pico, quiero decir, 2 folios y pico, me alarga. Es muy directo al concepto, muy directo a la clave. Hay una tabla de números. Esa tabla de números os da noción de las evoluciones porque vamos a tener que hacer cálculos. ¿Están todos los números que vamos a necesitar? No. Pero están las claves y entre las claves de esos números y el texto tenemos todo lo que queremos y a quien le haga falta añadir algún dato, pues nos lo vamos a inventar, porque lo que estamos es aprendiendo metodología, como os decía antes. Entonces, esta semana, como veis, la faena es sencillita, solo hay que meterse con el caso Albinea, tener claro eso de qué va. Si alguien quiere doctorear, aquí en cada una de las primeras fichas de cada columna está la definición de ese paso. Y además seguramente os iremos colgando en algunos al menos algún archivo adjunto que muestre cosas, quizás en este primero no sea muy necesario, pero bueno, pues tendréis, en todos desde luego tenéis una primera descripción que explica de qué va el alcance y además algún anexo. Por lo tanto, veremos dudas sobre el caso. Aclarado el caso, ya nos pondremos a trabajar sobre el alcance y los grupos de interés, porque estos dos, como veis, la fecha está ahí arriba. Lo digo porque cuando alguien se ponga a ver columnas, las columnas que nos coinciden no las hemos juntado porque son conceptos de trabajo distintos. Pero en la fecha sí que está igual. El alcance es el 2 del 6 y los grupos de interés es el 2 del 6. Por lo tanto, de este caso hay que ponerse a trabajar en el alcance y en los grupos de interés. Si les habéis echado también un ojo a esto, pues el próximo día, cuando expliquemos el alcance y nos vayamos a hacer las prácticas, pues lo tendréis más rodado y al menos
tendréis las preguntas más afiladas y más claras para que el proceso sea más rápido y más ágil. Y con esto, salvo que queráis que comentemos algo más, tenéis ahí también las salas, lo digo porque hoy parece como que nos hemos liado en algún momentillo. Pues aquí tenéis, las salas están en cada grupo, además de que hay, si no me equivoco, hay una con todas las salas puestas, que son con las que trabajar. Esta es la general y estas son todas las salas que hay. ¿Alguna duda, aclaración, algo que queráis que comentemos? Bueno, pues nada más, que sepáis que, os lo he dicho al principio, pero esto que os traemos como caso es algo que nos lo curramos también en esa casa y que, bueno, teníamos la promesa de que algún día será realidad, así que sí, igual hacemos ya la medición ex ante. ¿Quién sabe? Sí. Una cosa, solo así para un poco mi cuña publicitaria. No, que no lo he dicho al principio y entiendo que todo el mundo lo sabe, pero por si no es así, me gustaría recordaros que este curso es la segunda vez que se hace. El primero se hizo in situ en las naves y estuvo dirigido a gente que trabaja en la administración pública, ONGs o consultoras así privadas que, bueno, que tienen interés en profundizar más en la medición del valor social y del impacto medioambiental o impacto social medioambiental, y esto es parte, digamos, de una actividad que se promueve, digamos, desde la Evalualab, ¿vale? Como, pues bueno, una fórmula para evaluar y medir las cosas de otra manera diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, bueno, también nos interesaba que la gente de las naves, tanto que trabajamos en cosas muy innovadoras, tuviésemos conocimiento sobre esta metodología, que no es que sea nueva, pero sí es innovadora porque poca gente la utiliza, aunque cada vez más. Y nada, solamente quería que lo supierais todos y todas, ¿vale?